Buenos días, buenas noches. Mi nombre es Freddy Cruz y estamos una vez más aquí en los relatos de Freddy. Un saludo para todos ustedes donde quiera que se encuentren trabajando y se encuentren en sus casas o en cualquier parte del mundo de donde nos pueden escuchar. Hoy traigo una historia, un relato, le haremos así, que me pasó hace como 2 años. El tema que voy a tratar hoy se llama 168 horas en el astral. ¿Por qué lo menciono de esta manera? Porque duré aproximadamente 7 días atrapado en el plano astral. Es una situación que le ocurre a muy pocos y ocurre por ciertos motivos que ahorita les voy a explicar. ¿Por qué digo muy pocos también? Porque hay gente que tiene muy desarrollada esta facultad o en sí ya cuentan con un cuerpo astral. Y esto pues solamente personas que están dedicadas a este tipo de trabajo. Hablemos de que las hay en todas partes, aquí en el país y en muchos otros lugares como en el Tíbet, en Rusia y en muchos lugares, pues sí hay seres que tienen desarrollada esta facultad y que para ellos permanecer 7 días, 8 días o hasta un año en el plano astral, pues es algo muy sencillo para ellos, ¿no? Sin embargo, para uno, pues al menos yo lo digo, ¿no? Fue una situación pues extraña, como se los comenté, porque nunca me había ocurrido. Lo máximo que yo he estado sumergido en ese plano, pues cerca de 1 hora, 2 horas tal vez, a lo mucho 2 horas. Y por lo común son 10, 15, 20 minutos, casi siempre que tengo este momento para navegar en ese plano. Eh, en esta ocasión les voy a describir qué fue lo que ocurrió o cómo se dieron las cosas para que yo pudiera pasar ese plano. Bueno, pues aquí comienzo. Haría ya hace 2 años aproximadamente. Esa noche tuve un problema con mi refrigeración. Se descompuso. Pues tuve que salir. Saqué la cama, mi colchón y lo puse en el patio de mi casa. Porque pues el calor aquí en la ciudad de Hermosillo es insoportable. Ustedes lo saben, muchos que son de aquí o que son de Mexicali, San Luis Río Colorado, Obregón, saben que el calor pues no se soporta tan fácilmente, pues en este caso cuando no contamos con un aire, pues andamos como perros con rabia, ¿no? No hayamos qué hacer. Salgo, me recuesto, hasta eso que corría un poquito de aire fresco y está muy estrellado el cielo, pues sí, me relajé bastante. Bueno, el caso fue, llevaba apenas unas 3 horas durmiendo cuando comencé a sentir un dolor en mi brazo izquierdo. Se me entumió todo el brazo. La razón era porque estaba acostado sobre mi brazo, era mi brazo izquierdo, y se me adormeció tanto que eso fue a lo que activó el estado de alarma pues, en mi espíritu, mi astral. Inmediatamente pues salí de mi cuerpo. Pero a pesar de haber salido de mi cuerpo, yo continuaba sintiendo ese dolor. Era tan nítido, tan vivo el dolor que pues ahí estaba presente. Busqué la forma de incorporarme, de tratar de levantar este estuche de carne y huesos para que pues se librara de eso que le estaba sucediendo. Sin embargo, no pude hacer nada. En ese momento no pude hacer nada, intentara lo que intentara. Me preocupé un poco y comencé a tocar la ventana de mi casa, porque en una de las recámaras pues tenía a mis padres que estaban durmiendo ahí.
y toque la ventana para que me abrieran. Sin embargo, pues no me escuchaban. Era algo irracional, ¿no? Pensar que te van a escuchar. Puede que sí, puede que sí, en algunos de los casos, si el sentido de ellos o su astral, su cuerpo astral se los permite, a lo mejor lo van a escuchar el sonido de la ventana que se le está golpeando o algo por el estilo, ya sea la puerta o cualquier otra cosa. Sin embargo, pues muy poco o sea, no lo tienen desarrollada esta capacidad muchas personas, y estoy hablando de familiares míos que tampoco, ¿no? Pues me vi envuelto en esta situación y una vez que acepté que, pues que nadie se iba a levantar a darme una checadita ahí, ¿no? Pues lo di como que si por el momento era mejor caminar, salir un poquito, pasearme y a navegar en ese plano, mientras a lo mejor volvía. El cordón de plata, pues en cualquier momento iba a actuar y me iba a jalar de vuelta pues a mi cuerpo. Sin embargo, esto no sucedió. Empecé a caminar cuadra tras cuadra avanzando y nada, no sucedía que volvía a mi cuerpo. Pero pues entre más me alejaba, más perdía esa preocupación pues. Y así continué. Ya había avanzado prácticamente algunas cuadras y el tiempo pues yo al menos sentía que llevaba apenas mis 15, 20 minutos y pensaba, pues ya es suficiente, no sé por qué no vuelvo. Pero en fin, empecé a caminar por ahí. A veces tengo esa habilidad de desplazarme por los aires, porque el cuerpo astral se puede mover libremente hacia donde quiera, se puede trasladar a cualquier parte, como ya se los he explicado. Y sí, me elevé, yo creo que hace aproximadamente unos 600 metros sobre la ciudad de Hermosillo y me desplacé sobre unos cerros que se encuentran al norte de la ciudad. Cómodamente, pues me puse en flor de loto y era algo maravilloso porque, aunque muchas veces ya había salido en astral, esta vez puse más atención a la ciudad. Muy bonita la ciudad desde arriba, se ve. Las rancherías o los pueblitos que están alrededor donde hay pequeñas luces, muy bonito también todo. Y pues más que nada el momento lo está disfrutando, el estar posicionado en las alturas y girando lentamente y mirando hacia todos lados. Pues muy impresionante, muy bonito, al menos quienes lo han vivido y saben de esto, pues es algo muy maravilloso. Eh, pues así continué en, en, en ese punto, observando simplemente. Y de un momento a otro volteo hacia uno de los cerros que se encuentran al oriente de la ciudad y comienzo a ver pequeñas naves, pues, pues así lo vamos a llamar ovnis porque es la única forma como los conocemos ahorita. Eran unas bolas, unas luces muy bonitas que parecía que abrían puerta en los cerros y entraban y se perdían dentro de los cerros. Y luego por atrás del cerro otras volvían a salir y era un conjunto de ovnis que jugaban. Pues pienso que no hacían otra cosa más que desplazarse, no sé que por qué razón, espero que haya sido algún tipo de investigación o hayan estado viviendo ahí o hasta ahorita pues ahí siguen. El caso que los veía, yo le llamé juego, ¿no? Porque pues, se veía muy raro. Y interactuaban entre ellos, se desplazaban, iban y volvían. Bueno, entonces cuando menos pensé, ya llevo una hora en este plano astral, dije, y no vuelvo, o sea, no puedo regresar a mi cuerpo, ¿qué estará pasando? En fin, resignándome, pues tal vez perdí la vida, tal vez ya desencarné en este momento y estoy aquí. ¿Voy a volver? No lo sé. Pero si otras veces he logrado estar el mismo tiempo, inclusive hasta 2 horas, voy a seguir esperando. Y bajo lentamente, me acerco a la ciudad de vuelta
y bajo lentamente hacia una colonia donde muchos años atrás vivíamos en una casa, pues mis padres, yo y mi hermano, bueno, mi hermano y yo, y pues desciendo a esa calle y, y de frente a lo que era nuestra casa anteriormente, y empiezo a voltear para todos lados, curioseando de vuelta, y en eso me acuerdo que hace mucho tiempo no había intentado ir a un templo interno. Estos templos permanecen ocultos en el plano astral y muchos de los que tienen esta habilidad para desprenderse pueden ir a tomar algunos cursitos por ahí, ¿no? Algunas prácticas y igual algunos rituales de trabajo que se hacen dentro de estos templos. Y recuerdo que ya era momento de ir a visitar uno. Imaginando y pensando el templo que yo quería ir, pues no me desplazaba, no sucedía nada. En ocasiones, pues uno se sumerge de vuelta y aparece en aquel sitio. Pero esta vez no pasaba nada y aunque lo decía, no pasaba. Entonces, invoco a un elemental. ¿Qué son los elementales? Son los, pues digamos, los duendes, gnomos, así por el estilo, para que no nos vamos a meter a profundidad en el tema de los elementales ahorita, pero para que tengan una idea. Hago la invocación de unos seres de estos y me aparece un duendecito chiquitito, digamos unos 30 a 40 centímetros máximo de altura, y me extiende su mano. Pues lo levanto, lo cargo aquí en mis brazos y me señala hacia un lugar. Camino unos 100 metros y me detengo frente a una sábila. No fue necesario haberle dicho que me guiara o me llevara hacia un templo de conocimientos espirituales. Y este inmediato se suelta de mis brazos y se introduce en la sábila. Cuentan que, que se observa de esta manera cuando él se introduce. Si ustedes tienen un baldecito con agua, cuando echan una piedrita, las ondas que genera el golpecito que cae, bueno, que le pega la piedra al agua, sucedió exactamente igual. Se vieron estas ondas sobre la sábila, como si hubiera líquido sobre la sábila. Bueno, fue un fenómeno. En el plano astral pues todo ocurre, todo sucede y hay cosas muy extrañas. Y yo esperando que este elemental saliera de la sábila, en segundos me estaba tocando la pierna izquierda, volteo y me dice solo con su cabecita, no me... Esto quería decir pues que aún no podía acercarme al templo. Motivos pues pueden ser muchos, ¿no? No traigo buena frecuencia vibratoria, no es mi momento para recibir enseñanzas, etcétera. Bueno, me despedí de él y continué. Eh, Camino de vuelta hacia lo que era mi hogar anterior, donde ya se los comenté que ahí vivíamos hace, pues ya hace como 15 años, y vuelvo hacia ese domicilio. Cuando me paré frente a lo que nosotros le llamamos aquí en el norte el Porsche, en algún otro lugar lo conocen como cochera, algo me llamó la atención y volteo hacia arriba. Y lentamente observo una nave gigantesca. Se los voy a mencionar de esta manera: 250 metros de ancho, como por 1 kilómetro de largo, en lo que lentamente iba pasando sobre mi cabeza, sobre esa casa, y me quedé impresionado porque era una nave pues de color oscuro,
pero tenía muchas lucecitas que brillaban, no sé si eran ventanas, no puedo mencionarles qué pudo haber sido, qué tipo de luces eran. Me quedé impresionado mirando porque creo que pasó sobre mí como unos 500 metros aproximadamente de altura esa nave. Y fue avanzando hasta, hasta que pasó. Pero esas son las dimensiones que yo calculo de esa nave. Bueno, no había mucho que impresionarme porque he visto tantas cosas y esta era una más de ellas. Pues ahí me quedé parpadeando, no lo podía creer, aunque yo había escuchado anteriormente, ¿no? Sobre naves meganaves que surcan nuestros cielos y obviamente no las podemos ver. Bueno, doy un brinco y observo la luna. Y dije, ah, pues es momento de ir a la luna. Voy a irme como relámpago para estar unos segundos en la luna. Y empecé a elevarme, a elevarme, a elevarme, pero con una velocidad increíble. Sin embargo, algo me llamó la atención y me detuve tantito. Volteo hacia el lado de la costa, pues tratando de cambiar mi rumbo y dirigirme hacia la playa. Hay una pequeña playa aquí en Hermosillo que le llamamos Valle de Quino. Dije, vamos para allá. Y continué mi desplazo hacia ese lugar. Y llegando a un poblado que se llama Siete Cerros, algo me llamó la atención también. Y desciendo, caigo pues, bueno, descendí bruscamente, no voy a decir que la velocidad que llevaba ni alcancé a frenar el vuelo. Caigo bruscamente, pero pues me levanto, observo hacia los lados y incrustado entre un cerro enorme vi un templo, muy bonito, sus pilares gigantescos, algo totalmente diferente, algo único, todo estaba hecho, haga de cuenta que biselado entre el cerro, pero así estaba el templo, sus cámaras internas, porque a ese templo me acerqué y entré, todo muy bonito. Había inclusive incrustaciones de oro, capiteles hechos de oro, adornos, cenefas, lo que podíamos ver, mucho oro se veía ahí. Y cámaras de trabajo donde entraban y salían personas con túnicas pues, como de algún tipo, ¿cómo les hago mención? Como las que usan las tribus, los seris, los yaquis, unas túnicas muy bonitas, de muchos colores. Y igual, me impresionó, hubiera querido quedarme ahí, no moverme de ahí, pero pues no fue así. Eh, algo me hace regresar de vuelta a la ciudad de Hermosillo. Ah, bueno, esto que digo algo, mi estuche de carne y huesos. Dije, voy a echarle una vueltecita a ver qué está pasando, porque pues, ¿por qué no he vuelto? Y sí, inmediatamente al proyecto, en este caso no volé, me proyecté, caigo, bueno, aparezco a 1 metro sobre el nivel de la tierra y haga de cuenta que salgo así a través de una cortina y caigo al suelo. Voy, me asomo pues a mi patio de la casa y ahí estaba mi cuerpo, todavía de la misma manera, de la misma forma. Híjole, pues todavía no es momento, dije, de volver, no sé por qué, pero yo creo que este muñeco ya se fue al otro mundo. Ahí lo vamos a dejar ya, que sea lo que el innombrable quiera, dije en ese momento. Hay que continuar. Bueno, así fue, continué, acordándome que estaba intentando llegar a un templo de enseñanza y conocimiento. En esta ocasión me trasladé a un templo esotérico local de aquí de la ciudad de Hermosillo, en el cual yo por muchos años he sido
hermano de esa fraternidad. Y siempre me decían los hermanos, aquí hay enseñanzas muy superiores, pero tienes que venir en cuerpo astral y tienes que pedirle permiso al guardián para poder entrar y te va a dar tu entrada y todo, siempre y cuando pues andes con conciencia despierta o lúcida. Bueno, llegué a ese templo, paso a la cámara, bueno, sin antes saludar al guardián para que me diera el permiso y entro. Las personas que estaban ahí, esas almas que también se encontraban en astral, eran poco conocidas para mí. De hecho, del grupo, yo creo que si acaso una persona nada más vi que era hermano, pero los demás no los conocía. Sin embargo, todos portaban su túnica de trabajo. No puedo hablar de más sobre las actividades dentro de estos templos porque no me lo permiten. Nomás le estoy dando detalles para, para asimilar todo esto. Pero bueno, no había conocido alguno y se me hizo pues aún pues más impresionante saber que de todas las logias o todas las fraternidades que se encuentran no solo en el estado de Sonora, puede ser de cualquier otro lugar de México, convergen ahí y llevan enseñanzas, llevan a la práctica, llevan a los rituales que se dan, pero estamos hablando de rituales que ya son para gente iniciada que ya tiene cierto grado muy elevado. Pues bueno, para no hacerles más largo el cuento, pues esto se termina. Estuve ahí como unos 25 minutos, se termina, saludamos, todos nos despedimos. Ahí vamos de vuelta a seguir explorando. Eh, ya les había comentado a ustedes lo de la nave, esta nave que vi pasar sobre mi cabeza. Y salgo y empiezo a mirar, a buscarla. Y a lo mejor la puedo alcanzar, quién sabe qué tan lejos pueda ir esta nave. Y me elevé de vuelta lo suficiente sobre la ciudad de Hermosillo y la percibí. La vi ubicada. Aquí tenemos un lugar que se llama el Cerro Colorado. Es un cerro que se encuentra hacia el poniente de la ciudad de Hermosillo. Y sobre ese cerro estaba esa nave, estaba estática, detenida. Y yo como les digo, como andaba explorando y cuando cada vez que salgo en la estrada me gusta curiosear, voy a intentar entrar a esa nave. Y dije, vamos a ver qué existe, qué hay dentro de la nave. Pues me voy, como alma que lleva el diablo. Y llego en un instante y me poso sobre la nave, en su parte superior. No vi ninguna puerta, intentaba buscar por dónde entrar, pero no se apreciaba alguna entrada hacia esa nave. Cuando pensé, cuando menos pensé, volteo hacia atrás y había un ser que portaba una capa, pero su aspecto, su rostro no se distinguía muy bien. Era como si no tuviera boca, era como si le faltara fisuras, las narices. Era un ser con capa, era un ser que también estaba detrás de mí, estaba sobre esa nave. Bueno, sentí pues que no era bienvenido, sentí que era momento de volver a tomar mi camino y dejarlo ahí. Cuando menos pienso, el ser se me abalanza. Yo retrocedo tratando de que no me toque, tratando de hacerme un lado de su camino, pues, y doy un salto de vuelta y me voy proyectado directamente lo más lejos que pudiera, ¿no? Elevarme. Y este ser bueno, pues yo lo aprecio así en microsegundos, me alcanza y me toma en el aire, me sujeta. Y yo volteando para todos lados para ver dónde me podía esconder, pues a lo mejor ya estaba sobre unos cerros
para todo ese rumbo pues es monte y hay muchos cerros también. Bajar a uno de los cerros y tratar de esconderme. Dije, porque este sí se ve que sí me va a pegar una madriza. Dije, no, no lo veo muy contento y aparte pues se veía que era fuerte y grande. Pues me elevé lo suficiente y me alcanzó. Traté de zafarme mientras él iba conmigo peleando, le di algunos golpes, no los voy a contar, no los conté, perdón, no sé cuánto les di, pero no me lo podía quitar de encima. Sentí que me empezó a triturar, a aplastar, una fuerza increíble también, como en otras ocasiones con algunos demonios, ¿no? Pero este amigo pues estaba bastante fuerte. Me zafo, no sé cómo le hice, en este caso pues no le piqué los ojos porque no me acuerdo de traía ojos realmente, pero pues en cuanto me zafo, me voy directito hacia la ciudad de Hermosillo, porque ya andaba un poquito alejado y veía pues muy alumbrada toda la ciudad y en especial una calle, es un bulevar que se llama López Portillo, donde miré que los carros estaban circulando a ciertas horas de la madrugada, estamos hablando a la 1 o 2 de la mañana, había carros que pasaban por ese bulevar. Lógicamente, pues ellos no nos perciben, ¿no? Porque nosotros estamos en un plano distinto. Y me detengo sobre ese bulevar y volteo de vuelta para ver si esta criatura venía siguiendo y exactamente ya venía lentamente, no venía tan rápido como lo hizo para alcanzarme, pero como diciéndome, te estoy vigilando y no quiero que te me acerques allá, a donde yo les dije que fui y me paré en esa nave. Como que era un guardián que cuida la nave. Cuando siento que se acerca vuelve hacia mí, trata de acercarse, desciendo, pero con una velocidad increíble hacia ese bulevar y caigo en el pavimento. Al caer, boté varias veces, así me fui como unos 30 metros girando en el pavimento. Me paré, volteé hacia arriba, pues el ser ya no estaba, pero recibí mi lección. Ahí me di cuenta que si no eres invitado a cierto lugar hay que tener respeto y cuidado. Bueno, saliendo un poquito de este tema, dejemos claro que aún me encontraba en el plano astral, por supuesto, obviamente. Pero hoy en la actualidad, no hace mucho, me habla un amigo que pertenece a cierto grupo esotérico, me habla y me dice, Freddy, puedes salir tantito y se observa hacia el Cerro Colorado. Algo, eran como a las 5 de la tarde. Y observo, pues no veo nada, le digo, concéntrate y ve bien, dice. Y traté de concentrarme. Sí, le dije, se ve algo ahí. Yo lo estoy viendo, me dice él, pues yo creo que él tiene más activada su glándula pineal. Dice, es una nave que está ahí, la estoy viendo desde aquí. Trata de concentrarte. Y estuve fijando y se veía la silueta de esa nave, pero era translúcido, todo se podía ver de aquel lado también, a través de la nave, todo lo que había detrás lo podíamos observar igual. Sí, le digo, lo alcanzo a apreciar, le digo, esa silueta es una nave, me dice, qué impresionante. Ya había pasado pues 2 años que en aquel lugar, como se los comento, quise investigar y andaba de metiche, pues me sucedió lo que me sucedió. Bueno, el caso sigo, continúo mi camino, esa vez que ya sentí que lo perdí, continué mi camino por ese plano astral. Igual, nuevamente, ya tiempo, ya tenía como unas 3, 4 horas en el plano astral y no volví a mi cuerpo, no regresaba y eso es lo que me tenía con pendiente. Bueno, vamos a continuar. Me vuelvo a elevar hacia los cielos, pero eh, hacia el lugar opuesto, nunca para donde tuve problemas con aquellos seres, sino hacia otro lugar rumbo a La Colorada. La Colorada pues es un pobladito que se encuentra aquí cerca de Hermosillo. Y voy a todo lo que, pues yo siento que en el astral vuelo bastante rápido, ¿no? Y en segundos me detengo sobre una cementera muy famosa
que todos conocemos, ¿no? De sus letras azules. Y bajo al edificio principal de esa cementera. Algo me llama la atención y vuelta, ahí voy. Eso es lo bonito de saberse manejar en estos planos astrales porque encuentras muchas cosas que te sorprenden. Pues bajé al edificio y entro por la puerta principal de este edificio. Cuando, cuando paso, ya me estaba esperando. Bueno, me estaba esperando una mujer que hasta podía sentir que era algo, a alguien o algo que yo antes ya había conocido. No sé si en este universo, en este plano, en otra vida, no lo puedo explicar, pero... Y ella de la misma forma me sonríe y me dice, pásale, te estamos esperando. Entro y había unas 30 o 40 personas aproximadamente. Todos pues sentaditos en su silla. Yo llego y me siento y dije, pues ¿de qué se trata? Vamos a ver qué hay aquí. Y sí, ya empieza ahora sí que le voy a llamar instructora. Empieza a dar temas. Pero como yo soy muy curioso, levantaba la mano a cada ratito y hacerle preguntas. Oiga, ¿cómo puedo ver el futuro en el plano astral? ¿Qué puedo hacer para sumergirme y una vez que ya esté dentro de ese plano poder llegar a cierta información que uno necesita pues para estar más precavido de ciertas cosas y estar más al pendiente? Y ella pues me dio un jaloncito de oreja y me dijo, mira, dijo, a ti no te puedo enseñar todavía de eso, dijo. Ni siquiera los que están aquí, mucho menos, dijo. Si yo les enseño, si se les enseña esto a ustedes, imagínate qué cosas no pueden hacer ustedes con esa información y ese conocimiento. Todavía no están preparados para recibir ese conocimiento. Aquí lo que les vamos a enseñar es saber sus vidas pasadas, saber cómo ir al pasado y estar aquí en el presente, traer esa información para que a ustedes les pueda ayudar a dar ese, bueno, a seguir su camino espiritual, a pasar por esa transición que muchas veces les perjudica, que les ha perjudicado en algo cuando en vidas pasadas han tenido problemas y tratar de superar eso hoy en la actualidad. Y ustedes van a aprender a hacer eso para que se vayan superando. También recuerdo que nos estaba enseñando eh, como algo tan simple y sencillo que dije yo, pues eso es algo que yo ya sé. Y les hablo de traspasar paredes, pasar a través de los muros y desaparecer y aparecer cuando, como que toda esa información era para principiantes, muy principiantes, que todos estaban asombrados. Y puedo decir que esa información que se les estaba dando a ellos, eh, sí, como les comento, para principiantes, pero puedo decir que entre ellos había desencarnados también, como que estaban ahí ya un poquito ya más conscientes, ya habían pasado esa etapa oscura de que los mantenía cegados, los mantenía dormidos cuando recién desencarnan, pero ya estaban ahí listos para aprender más y empezar a moverse, a adquirir habilidades dentro de ese plano. Y muchos pues también, pues, o sea, tenían la facultad de doblarse, de salir en astral y estar ahí para recibir esta enseñanza. Me hace suponer que en ciertos planos o digo, perdón, en ciertos templos más evolucionados donde solamente les dan acceso a iniciados ya de muy alto grado, pues ellos no podían entrar y como quiera que sea existía esta escuelita para ellos, ahí estaban. Y como las hay en el plano físico también, masonería, rosacrucismo, gnosticismo, Wicca y entre otras escuelas, eh, existe para que también se vayan desarrollando esas facultades. Pero dentro de ese plano estaba esa escuelita, ese edificio. A ver si alguien de aquí, de esta ciudad, o de cualquier parte del estado que esté cerca, o de cualquier parte, no importa, estén lejos, ubican a esta cementera y si les gustan los astrales un día pueden ir y confirman lo que yo les estoy diciendo. Desde que están ahí, siguen ahí, llevando esas enseñanzas.
Bueno, pues mi curiosidad no tenía límites. Bueno, para empezar, lo que a mí me interesaba era cómo desplazarme al futuro y obtener información ahí. Pues bueno, no me dieron esa información. De todas formas, les agradecí, sonreí y me fui. Ya, pero pues antes estuve ahí con ellos como unos 30 minutos. Vuelvo a salir, a volar, perdón. Me desplazo, continúo y luego desaparezco de la nada. Y algo, ahí sí les voy a comentar, algo, algo me hizo desaparecer en ese plano, cosa que tampoco me ha sucedido, que no fue a voluntad mía. Iba, iba tomando altura cuando desaparezco y caigo en un bosque de alguna parte del mundo, no puedo decir de aquí, de la ciudad, del país de México, pero de alguna parte del mundo no puedo decir en qué parte estaba. Y eso es bueno, no, para muchos no saber el lugar en el que se encuentran o el lugar hacia donde fueron jalados, para no llamar mucho la atención, ahorita les explico. Caí en el bosque y empecé a caminar. Muy hermoso el bosque, como de cuento, así para niños o para adultos. Ya saben que en las películas existen los bosques estos con neblina y todo muy, pero muy bonito todo, la sensación de estar ahí era algo maravilloso. Y oigo un zumbidito aquí, un zumbido. Volteo y me topé con un hada. Sí, un hada de esas que ustedes ven en las caricaturas. Volando el hada, se me pone aquí frente de mi rostro y me señala que camine hacia allá, hacia un muro de rocas. Un muro de rocas, dije yo, pues, ¿qué hay en ese muro? Bueno, sin prestar más atención al hada, continué caminando hasta llegar a la roca. Cuando palpo la roca, se abre una puerta de acceso, ¿no? Y sale una persona, un ser humano, bueno, pues un humano al que le digo yo, o lo reconozco como guardián. Él traía su espada, traía una cinta en su cabeza, era de pelo largo, muy bonito, todo su complexión, todo era, pues parecía un ser angelical. Sin embargo, no tenía alas. Y una túnica color blanco, sandalias, y me da el acceso. Pues, qué suave, dije, no, pues el primer templo, dije, que ando buscando y encuentro y me dan el acceso, qué suave. Este dice, veía que era un templo ya para recibir a ciertas personas ya un poquito más avanzadas en este conocimiento, no como los anteriores, ¿no? Que les platiqué, en el cual sí podía entrar, pero pues era diferente. Aquí, desde que comencé a caminar, había paredes, bueno, era un pasillo largo, de unos 50, 60 metros, todo recubierto de cantera, ese pasillo, pero un olor muy agradable, un olor a rosas, a, se sentía una pureza, se sentía un ambiente muy ligero, muy bonito, todo era de acuerdo a cómo son esos templos de enseñanza de luz y conocimiento. Y continué hasta llegar a una cámara de trabajo o sala muy amplia, y vi como unas 15 personas que estaban ahí, paradas. Y al frente de estas personas estaba pues, un podio, un estrado, algo así parecido. Pero la persona que yo pensé que iba a estar ahí dando alguna enseñanza, conferencia, práctica, o sea, no estaba, no había nadie, pero estas personas estaban ahí paradas. Cuando observo bien a las personas, había dos personas que fueron en esta vida terrena familiares míos.
una tía que ya se nos fue hace como 20 años o más, y otra prima, hija de ella, que también estaba ahí, muy bonita con sus túnicas, todas sus túnicas blancas, como les comento. Y me acerco al estrado. No hablé con estas personas, con estos familiares, no hablé, sino que me acerqué al estrado y encima, tipo mesa, había máscaras así no, no las toqué, no sabría qué material eran, pero para algo estaban ahí esas máscaras. Eh, Volteo otra vez de vuelta hacia estas personas y trato de ir a acercarme, a incorporarme con ellos, pero comenzaron como con una canción, ¿cómo les puedo explicar? Una oración o un mantra, pero muy angelical, muy bonita la vibración de esa canción. Ellos, bueno, ellos la cantaban y resonaba en toda esa cámara, en toda esa área. Pienso yo que ya se venía aproximando, se estaba acercando la persona que algo les tenía que enseñar o la persona que venía a continuarle su iniciación, su conocimiento, qué sé yo, ¿no? Pero así como algo me jaló hasta allá, me volvió a jalar para atrás y me sacó del templo. No alcancé a ver quién era ese ser que iba a entrar, iba a estar con ellos ahí. Híjole, es que son tantas cosas que, que tengo que explicarles, pero que a la vez ya me han regañado porque no me permiten eh, ser tan exactos en esto, porque no, se dice que tú no puedes hablar de tus iniciaciones o simplemente no puedes hablar de tus avances espirituales, además de tus astrales y todo eso, porque si tienes un don alguna virtud o don que se te regala de acuerdo a tu avance espiritual, al exponer todos estos temas, se dice que te lo vuelven a quitar. Hay muchas cosas que yo quisiera comentar más detalladamente, pero pues tengo que frenar un poquito en algunas cosas. Bueno, ya me retiro de ahí, me retiran, no es porque yo me haya retirado. Y regreso, vuelvo a caer aquí en la ciudad de Hermosillo. Pues ya estaba perdiendo la cuenta de cuántas horas, de cuántos días ya llevaba en ese momento en el astral. Ahorita vengo haciendo mi cálculo, ya había pasado creo un día. Pues es que no se puede comprender el tiempo como lo comprendemos aquí dentro del plano astral, pero mi sensación era de llevar muchas horas dentro de ese plano. Pues bueno, y así pasé. Fui a casas donde supuestamente hay daño, brujería y cosas así. Fui a asomarme a ver qué encontraba, si era verdad, si esto, si aquello, si lo otro. Pues, mire, hice tantas cosas, tantas y tantas cosas que en verdad me emocionaron, me llamaron mucho la atención. Y recuerdo que ya casi para regresar a donde tenía mi cuerpo físico, estaba encima de una casa de 2 pisos. Había un baile grandísimo, bueno, una fiesta particular ahí de estas personas que estaban ahí y yo los estaba viendo desde el techo. Había un tragaluz y los miraba. Y ellos ahí baile y tomando vino y quién sabe qué otras cosas están. Eran mujeres y hombres, puro chavalillo, puro joven. Y yo observando desde ahí, viendo el baile, volteando para todos lados. Y nuevamente algo me vuelve a jalar.
Cuando rompo ese velo o ese, como se les he dicho, ese espacio en el que uno aparece, aparece de la nada en otra ciudad, es como si salieras no sé, a través de una cascada y cayeras al suelo. Pues ya estaba en otro país muy, muy lejano. Estamos hablando de un país europeo. Lo sé porque lo apreciaba en sus estructuras, en sus edificios. Sabía que pues, andaba muy lejos. Y luego por las, los letreros que ahí veía y estoy hablando de un país que me pareció que era Francia. No voy a serles muy exacto en esto porque así lo recuerdo, así lo noté. Bueno, entro, bueno, volteo hacia uno de mis lados y veo un edificio, como que era un edificio muy viejo, tipo museo. Y me llamó la atención y camino hacia él. Aquí comenzaba mi sorpresa. Cuando entré a ese sitio, había una fila de personas no formando un círculo, sino una media U. Pero todas estas personas que estaban ahí traían túnicas de colores, perdón, eran amarillas, azules, rojas, verdes, blancas, negras, pero eran bastantes personas, eran como unas 50 personas que estaban ahí. Muy bonita la situación que está viviendo. Y una me llama. Se los voy a describir muy rápido todo esto porque pues serían mucho que explicar y como se los he comentado no les puedo explicar todo detalle, pero lo que, lo que pueda se los voy a narrar. Me habla una de ellas y me dice, ven, acércate. Camino hacia ella y me dice que la siga. Llegamos a una mesa, muy bonita la mesa de caoba y todo. Eh, ahí me dejó. Y todos continuaron acercándose lentamente. Todos se posaron atrás de mí. En esa mesa había mucho simbolismo, mucho simbolismo de libros, había, bueno, muchos símbolos esotéricos. En el centro de la mesa estaba, voy a, voy a decirles, un cráneo humano, pero su parte superior de ese cráneo no tenía la tapa, la osamenta de arriba, y se veía que en su interior había algo rojo, líquido rojo. Pues no voy a decir que era vino, ¿verdad? Porque pues, no era vino. No voy a decir el nombre de este líquido rojo porque pues me van a censurar también. Entonces, ¿qué se hace con todos esos elementos? ¿Qué se hace con ese, vamos a llamarle vino? Pues se hace un ritual de iniciación, un ritual muy bonito. Ya me ha tocado llevar un ritual de iniciación en el plano terrenal con mi grupo, con mi logia, pero este fue otro. Fue algo espléndido para mí, algo hermoso, algo que muy poco se los he contado, de hecho no se los quiero contar porque no me van a dar otro jalón de oreja, y este sí va a ser el definitivo. Bueno, se hace el ritual, me despido de todos ellos y decido regresar de vuelta. Ya cuando estoy aquí en la ciudad, nuevamente, vamos a ver qué está pasando con mi cuerpo, creo que ya se lo están comiendo los gusanos, quién sabe qué estará sucediendo en este momento, cuánto tiempo ha pasado ya, digo, sentía muchísimo tiempo, pero eran horas inimaginables dentro del astral. Todo esto me conllevó, en definitiva, sí lo puedo asegurar, a que
a que recibiera ciertas preparaciones antes de llegar a esa iniciación que ya me estaban preparando. Por eso es que permanecí tanto en el astral ahorita que lo estoy. Bueno, siempre lo he analizado a partir de ahí, pero ese fue el, el movimiento, digamos, que, que se logró por esta razón, ¿no? Llegué hasta donde mi cuerpo y en un segundo, de un segundo a otro ya estaba. Y me incorporo con un dolor enorme y con falta de aire, con todo lo que les pudiera decir que no me pegó un infarto, no lo sé, o tal vez me lo pudo haber pegado, pero pues era tanto mi dolor del brazo y mi presión arterial la sentía, estaba colorado, o sea, digo, estaba enrojecido por tanta presión y haber estado mal acomodado. Me incorporo, empiezo a querer caminar, agarro aire, me sacudo, me sentía con mucha confusión. A lo mejor me está llegando aire al cerebro, o a lo mejor tanto tiempo, tantas horas. En el plano astral también me causaron como que mi astral no se acomodaba bien en mi cuerpo físico. Cuando ya habían pasado 20, 30 minutos, dejó de molestarme el brazo, empecé a sentir que ya me está incorporando correctamente, ya me está ubicando y sobre todo pues estaba muy emocionado por todo lo que había sucedido dentro de ese plano, dentro de todas esas horas que estoy atrapado ahí. Fue algo muy emocionante que me gustaría que muchos de ustedes pues pudieran vivirlo un día si les gustan los astrales y se desempeñan bien, pues no, o más aún, si poseen un cuerpo astral y no lo saben, pues hay que investigar eso. A lo mejor muchos de nosotros ya traemos un cuerpo astral desde vidas pasadas. Muchos dicen pues que hay que construirlo, que lo podemos construir con esto, con aquello. Híjole, si yo les contara cómo se puede construir un cuerpo astral, pues muchos lo van a intentar, pero de cada 1000, quizás uno. Es más, de cada 100,000 que tal vez uno pueda lograr fabricar su cuerpo astral. Estamos hablando de alquimia pura. Eh, pero pues es algo muy complicado. Es algo que tenemos a la mano para fabricar un cuerpo astral. Es algo que tenemos en este mundo. Todo ser humano lo tenemos, el elemento principal ahí está. Y se trata de echarle ganas, ¿no? A base de voluntad y algunas prácticas. Pero ojalá algún día el que esté interesado busque esta piedra filosofal, digámoslo así, ¿no? Para que puedan desarrollar un cuerpo astral. Bueno, jóvenes, este fue mi relato. Como se los comento, fue muy impresionante para mí. Y le estoy muy agradecido a la vida por darme esas oportunidades y saber que somos conciencia, somos espíritu y que hay muchos seres que del otro lado pues nos están esperando para acompañarnos en este proceso, que no nos dejan nunca solos aquí en este plano terrenal, siempre están al pendientes. Y un abrazo para todos aquellos seres y entidades que aún después de desencarnados están ahí presentes para seguir ayudando a las personas a despertar conciencia, bueno, más bien a las almas a despertar conciencia y seguirse encaminando, no porque ya cruzaron de aquel lado, se van a quedar abandonadas, no, se les da enseñanza para que sus espíritus sigan evolucionando. Bueno, mi nombre es Freddy Cruz y este fue otro relato más de Freddy. Me gustaría que le dieran like y que se suscriban. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo podcast de Relatos de Freddy.